Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Tercera epístola de San Juan Apóstol. Dice así: el anciano Agallo, el amado, a quien amo de verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Luego a continuación hay un subtítulo que dice: elogio de la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y sigue, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la obra que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y el último versículo dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Todo el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Esta palabra tiene como título en el día de hoy, podíamos hablar de este hermano que quedó escrito aquí en las Sagradas Escrituras, llamado Diótrefes. Podíamos decir muchas cosas como título, pero vamos a enumerar o vamos a resumir que ¿quién era este hermano Diótrefes? Por un lado está la carta dirigida a Gallo, que Gallo era el encargado o el que al que el apóstol Juan envía la carta precisamente, dando a entender que bueno, su comportamiento, su testimonio, hasta dónde había llegado él a través de la verdad y con la verdad también. Y bueno, ahora encontramos que este hombre, Diótrefe, primero su nombre significa algo importante para analizar. Su nombre significa alimentado por el dios Zeus. Y casi que Zeus es en la mitología griega Júpiter, un dios de los griegos. Y su nombre, como esto tiene todo un origen griego, entonces también podemos decir que su nombre significa alimentado y educado por Zeus. Casi que diríamos que ya comienza hasta con el nombre, si podemos decir, medio mal. Pero al margen, dejamos eso porque el nombre no hace a la persona, sino el carácter hace a la persona.
Su testimonio, su vida, su trayectoria hace a la persona más de lo que puede hablar nuestro propio nombre como significado. Pero algo que nos llama la atención en esta parte que hemos leído, que esta epístola va dirigida primero a Gayo, miembro fiel de una iglesia primitiva, y que el apóstol Juan en esto confronta tres temas. Primero, el de la hospitalidad. El segundo, la oposición de este hombre llamado Diótrefes. Y el tercer punto, el testimonio. Ahora nosotros queremos decir algunas cosas con respecto a esta persona o este personaje que aparece aquí. Primero, a este hombre le gusta el primer lugar, porque dice bien clarito acá el versículo 9, al cual le gusta tener el primer lugar. O sea que encontramos en este hombre alguien que quiere mostrarse a sí mismo. Por ahí la idea de cada cristiano es mostrar a Cristo, revelar a Cristo a través de nosotros, pero Diótrefes o el hermano Diótrefes, él se quiere mostrar a sí mismo. Él le gusta el primer lugar. Y esto da a entender que alimenta su orgullo, alimenta su ego, le gusta la exhibición personal, le gusta mostrarse. Y yo creo en la palabra que dijo el apóstol Pablo. Dijo él en una parte de las Escrituras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, quien nos salvó, dice Pablo. Entonces podemos decir con exactitud que este hombre le hace culto a su personalidad, a su orgullo, a querer ser primero, a ser el mejor, a honrarse a sí mismo. Y a través de estos medios se opone primero a Juan como apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, y también se opone al hermano Gayo, a la iglesia, a los que viajaban predicando el evangelio, el verdadero evangelio. Dice que no los aceptaba, dice que hablaba mal del apóstol Juan, y a la vez también es como que ponía en una actitud de un señorío para aquellos hermanos que recibían a los que habían sido enviados por el apóstol Juan. Entonces él los corregía, los expulsaba y decía: no, ustedes tienen prohibido recibir a la gente que viene de parte del apóstol Juan. Vaya si le hacía lugar a su orgullo y a su postura y a su posición. Y esto nunca trajo buenos resultados a quienes se encaminaron por estos caminos. Primero, porque nunca debo anhelar ser el primero, porque si usted mira el trasfondo de esta frase, querer ser el primero, hay un trasfondo que tiene que ver con el síndrome de Satán, o el mismo diablo quiso ser el primero en el cielo, quiso poner una situación de oposición a Dios, quiso hacer como juntar su gente, su grupo, y poder destronar, por lógica que no lo iba a hacer porque Dios es Dios, pero también se manifestó en él esta parte donde todos aquellos que quieren o que anhelan ser primero o oponerse a lo establecido, casi que digo que ya tienen ese virus, ya tienen esa enfermedad espiritual, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. El primero siempre tiene que ser Dios en nuestras vidas. La persona de Jesucristo tiene que ser el primero que ocupe nuestro lugar, que ocupe nuestra vida, que ocupe nuestro corazón, nuestra mente, nuestra persona, y que a través de nosotros Él sea glorificado, Él sea exaltado,
que nada de nosotros pueda empañar esa gloria que es solamente para Él y por Él será siempre por los siglos eternos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque en este tiempo que vivimos, tiempos peligrosos si los hay esa actitud en ciertas personas que dicen, entre comillas, servir a Dios, pero que con sus hechos lo están negando. Con sus hechos están demostrando lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos anhelar el primer lugar. El primer lugar le corresponde al Señor. Y si en caso fuere que el Señor quiere ponernos en una posición de privilegio, siempre Él será glorificado a través de nuestra persona. Esto me hace acordar cuando los discípulos no entendieron lo que era ser el mayor, ser el más importante. Algunos despreciaban a los niños y decían que se vayan porque están causando una molestia, y el Señor les dijo que los dejen venir a Él porque de los niños o de los tales era el reino de los cielos. También en otra oportunidad encontramos a la madre de los hermanos Zebedeos que vinieron. Ella vino y habló con el Señor. Le dijo: Señor, yo quiero que cuando tú reines sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, un hijo mío se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Casi que no quería nada. Y él dice así, el Señor: el darlo, eso de sentarle a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí, sino que está reservado por el Padre para quien Él ya designó. O sea que había un retroalimento del ego de parte de discípulos del Señor que todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, yo creo que nos invade una humildad, nos invade una situación de dependencia totalmente del Señor. Nada vamos a hacer para mostrarnos, ni por orgullo, ni por vanagloria, sino para que el nombre del Señor sea totalmente siempre glorificado a través de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestras obras. Así que tengamos cuidado cuando anhelamos algo que no le es permitido al hombre, sino que Dios, si está en su plena voluntad, nos puede dar, o si no, no. Nosotros tendríamos que ser humildes y al contrario, tendríamos que ser dependientes del Señor. Me hace acordar este hombre Diótrefes a la oposición. Vio que en la parte de la política siempre existen los políticos que diríamos de turno y la oposición. La oposición reclama, critica, dice que cómo se deberían hacer las cosas, pero encontramos un contraste en esta situación. Cuando ellos asumen, lo que ellos sembraron también cosechan. ¿Por qué? Porque también ellos tienen oposición. O por ahí, al encontrarse de este lado del poder, entonces se dan cuenta que no era tan así como ellos pensaban del otro lado. Y esto también en la iglesia del Señor muchas veces se manifiesta. Al anciano de la dirección, al pastor, al que está al frente, siempre le encontramos un motivo para decir: yo debería ser, o yo sí estaría, o si yo fuere, las cosas serían diferentes. Ese es el síndrome del enemigo. Cuidado, porque Satanás, con esa política y con esa idea, le enredó a la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, y los arrastró atrás de él. Algo que me hace pensar imaginariamente es pensar que Lucifer dijo así: miren, si yo fuera Dios, no sería tan severo como Dios, no sería tan estricto como es Él. Ustedes vivirían otra vida. Las cosas serían diferentes. Haría yo a través de ustedes muchas cosas totalmente a la inversa de lo que está haciendo Dios. Y aquello parece que le gustó a muchos de los que le dieron oído al enemigo,
Por cierto, no todos, pero una tercera parte es un grupo importante que fue arrastrado por esta insinuación, fue arrastrado por este espíritu que se opusieron a Dios. Y cuando llegó el momento, Dios los expulsó del cielo, los expulsó de arriba, y ellos vinieron y se transformaron en demonios, en espíritus del mal, y que se los conoce hasta el día de hoy. Esto no hubiese sido así si no le hubiesen dado oído al enemigo de Dios en ese momento y hasta el día de hoy, llamado Lucifer, Satanás, el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando a nosotros hay algo que no nos parece. Debemos más vale encomendar nuestra causa a Dios, al que puede escuchar, al que puede dar una salida. No me corresponde a mí tener esa actitud como tenía Diótrefe, que se oponía, que parloteaba con palabras, que sus palabras eran de hacer que el apóstol Juan se sintiera herido, porque dice acá palabras malignas contra nosotros. O sea, se oponía a la iglesia de Jerusalén, se oponía al apóstol Juan. Nada de lo que hacían los otros estaba bien para este hombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque este espíritu de las tinieblas sigue todavía persiguiendo y quiere entrar y desarmonizar la obra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que darle lugar. Nosotros tenemos que saber que somos también un eslabón más en esta cadena. Somos parte de este cuerpo llamado la iglesia. Somos parte de algo de esta familia que luchamos por mantenernos, y no nos vamos a oponer ni tampoco nos vamos a causar algún dolor, porque nosotros mismos vamos a sentir también el peso del dolor, de la responsabilidad. Así que encontramos que a este hombre le gustaba el primer lugar, alimentaba su orgullo, quería mostrarse. Si él no estaba nada bien. Si él no hacía, no estaba nada bien. Si él no hablaba, los que hablaban los demás, estaba todo mal. Síndrome del enemigo de nuestra alma, que quiere a través de los hombres entorpecer la obra de Dios y mayormente hacer que haya enemigos internos. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es entre nosotros, sino contra los espíritus de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores del aire. Contra ellos sí nosotros tenemos una guerra, y que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para procurar mantenernos firmes en el día malo. El punto número 2 que quiero nombrar también es el desesperado poder que anhelaba este hombre. Él decía que todo estaba mal, que Juan estaba mal, que el hermano Gallo estaba mal, que la iglesia tenía que hacer lo que él decía. Y esto también nos da a entender que no era siervo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el siervo de Cristo se mantiene en una humildad, en un acuerdo. El apóstol Pablo llegó a decir que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para servir. El siervo del Señor no debe ser una persona iracunda, no tiene que ser una persona de pleito, no, tiene que ser una persona que lleve paz, que lleve armonía, que los frutos del Espíritu Santo en él hagan reflejar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, para que sea una iglesia triunfante y victoriosa. Alguien me dijo en una oportunidad: ¿y cómo hago yo cuando veo muchas cosas que están mal en la iglesia? ¿Cómo hago yo? Entonces me tengo que callar y me tengo que hacer malas a mí mismo. Yo le dije: no es como usted está diciendo esta palabra. El tema es, si usted tiene que hablar, usted puede hablar, pero que su conversación no lleve a la guerra, no lleve a la contienda, no lleve a hacer una cosa que desparrame en vez de juntar. No.
Su conversación tiene que ser de edificación. Sus palabras, usted puede reclamar ciertas cosas, pero usted tiene que tener paz en su vida, paz en su corazón. Usted tiene que saber cómo decir lo que está por decir. Porque está su imagen, está la persona de Cristo a quien usted profesa servir, amar. Y Cristo nunca haría una cosa que va a causar una guerra, una pérdida, sino por lo contrario. El Señor va a procurar que nos amemos, que nos cuidemos, que nos valoremos, que entiendamos que somos también humanos, que nos equivocamos, pero que necesitamos, más que todas las cosas, es mantener la unidad del Espíritu Santo. Así que cuidado con ese síndrome desesperado por el poder, porque Diótrefe, como anciano de la iglesia, fue llamado para pastorear o ayudar a pastorear las ovejas del Señor, no para manipularlas, no para enredarlas a la manera de él, no. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, que nosotros cuidemos la grey del Señor, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado, sino con amor, con paciencia, invirtiendo hasta la última gota de nuestro esfuerzo para que la obra del Señor se mantenga. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibiremos, dice Pedro, la corona de vida, la corona incorruptible, preparada para los siervos y siervas del Señor. Así que cuidado con esto, porque este hombre Diótrefe le gustaba tener el primer lugar. Jesús enseñó que no se debe buscar, los primeros asientos. Dice, si vas a una fiesta o te invitan a una fiesta, sentate bien atrás. Que venga el dueño de la fiesta, de la casa, y diga, amigo, pasa aquí adelante. Pasa, siéntate con nosotros aquí y tendrás honra. Mas si vienes y te sientas en el primer lugar, dijo Jesús así claramente, va a venir otro más distinguido que tú. Y te van a decir, amigo, correte un poquito más, y cuando te des cuenta vas a quedar en el último lugar y vas a pasar vergüenza. Así que cuidado con amar el primer lugar, cuidado con querer ser la frutilla de la torta, cuidado con querer ser el que si yo no estoy no pasa nada, si yo no canto no pasa nada, si yo no predico no pasa nada, si yo no hablo, si yo no enseño, si yo no. Ese yo tiene que morir. Ese yo tiene que terminarse, tiene que aparecer Cristo en nuestra vida, tiene que aparecer el Señor, el Espíritu Santo, que va a tener esos frutos de humildad, de distinción del cielo sobre nuestras vidas. Así que cuidado, Y hablé también de la madre de Juan y de Santiago, que fue amonestada, al igual que sus hijos, por querer preferencias en el reino del Señor, cuando querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. El verdadero cristiano se hace pequeño para que Cristo crezca. Claro que sí, el verdadero cristiano se hace pequeño para que Cristo aparezca, crezca en su vida. El yo tiene que morir, nuestra postura tiene que morir, nuestro orgullo tiene que morir. Imagínese el capítulo 13 del libro de San Juan, cuando nadie quiere hacer la tarea de un siervo, y están ahí todos pensantes y mirando, y de repente en medio de ellos se levanta el maestro de los maestros, el Señor de los señores, Cristo Jesús, y se despoja de su manto de maestro, y en medio de sus hombros toma una toalla y se la ciñe. Luego va y agarra lo que la Biblia declara un lebrillo, lo que nosotros conoceríamos como un fuentón o una palangana, la carga con agua, viene y se arrodilla al lado de sus discípulos. Comienza a decirles, voy a lavarle los pies, porque es necesario para esta ocasión.
Y allí ellos quedan todos pensando, quedan todos atónitos, no saben qué hacer. Y algunos ceden con mucha timidez y otros no comprenden lo que está pasando. Y cuando llega para Pedro, Pedro dice: no, Señor, no me lavará los pies jamás. Y el Señor le mira con tanto amor y le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y él entiende que la parte que el Señor le está diciendo es tener un lugar en el reino, ser una persona de posición terrenal. Entonces, en la desesperación de no quedar con ninguna parte de la que el Señor está diciendo, dice así: entonces, Señor, cambio de actitud, bañame, lavame todo, porque quiero tener parte contigo en tu reino. El Señor nuevamente le mira, le dice: el que está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies. Y allí comienza la tarea del maestro, del Señor. Yo digo una cosa para mí como hombre y pienso o me pongo en esta postura. Si estaría lavando pie de niños, pie de adolescentes, pie de doncellas, todavía, porque muchos de esos pies son delicados. O si estaría lavando algún pie de esta época, donde ya aparecieron los calzados cerrados, la protección para nuestros dedos de los pies, pero estamos hablando de hombres que usaban sandalia y que caminaban las calles polvorientas de la Palestina. Y que si hay algo que le sobraba entre medio de esos dedos era tierra. Y que eran pies de hombres curtidos, de hombres que seguramente sus venas resaltaban por la fuerza que hacían en cargas que tenían que llevar, por andar de un lado para otro. Y ahora el Señor se arrodilla y comienza a lavarle los pies a ellos. Y dice para ellos cuando termina: ustedes me dicen maestro y bien lo hacen porque lo soy. Pero si su maestro y su Señor hizo esto, ustedes también deben hacer lo mismo. No quiero entrar en la doctrina del lavado de pie porque no es mi tema. Estoy hablando de que el Señor se bajó humanamente de su postura de maestro, de Señor, y se arrodilló para lavar los pies de hombres lleno de prejuicio, lleno de orgullo, lleno de una posición. Imagino así decir que Pedro diría: no, a mí nadie me va a lavar los pies, yo no voy a lavarle los pies de nadie. Mateo decía: no, yo toda la vida trabajé cobrando impuestos, lo mío es la lapicera, lo mío es la pluma, lo mío es anotar. No, lavar los pies, y si fuera todavía alguna doncella todavía, pero para estos hombres no. Y así cada uno tendría su posición, su idea. Pero el Señor demostró que esto no sirve. El Señor sabe que le enseñó a estos hombres que 3 años Él le habló en teoría sobre el reino. Él le habló con cosas del diario vivir, de lo cotidiano. Le habló del campo, le habló del trigo, le habló de la cizaña, le habló de los pajaritos, le habló de los árboles. Y todavía no entendieron. Entonces el Señor tuvo que hacer una demostración práctica. Una demostración práctica. Él esperó y nadie se levantó, porque todos tenían un prejuicio de antemano en su mente. No, yo estoy al lado del Señor. A mí me llamó primero el Señor. Yo soy hermano de Andrés, yo soy hermano de Juan. Yo nunca hice tal. No, lo mío no es eso. Y el Señor dijo: si ustedes vieron a su maestro y su Señor, que ustedes dicen que soy, hacer esto, ustedes también deben ser humildes. Ustedes también deben ser humillados. Ustedes tienen que tener una postura de olvidarse del señorío y honrar el servicio de un esclavo de Cristo, un siervo de Dios. Oh, vaya si hay una lección tan buena en las Escrituras, es justamente esta. Así que cuidado.
Seguimos un poquito más, avanzamos y pensamos en alguien que dijo así: de Jesús aprendemos, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Cuando anhelamos ser primero, no se olvide que usted va a ser el servidor y va a ser el último de la fila. Así que cuidado porque esto hace que encontramos hoy en día personas que lejos están de la postura que el Señor quisiera que tengan. Este hombre Diótrefes, lleno de orgullo, de ambición de poder, de un liderazgo distorsionado, dice que era un peligro con su lengua. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque él no se callaba, él no se humillaba. Él no hizo como dice Isaías 53, que el cordero que describe el profeta Isaías, dice que enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. No, Diótrefes no se calla. Diótrefes tiene parla. Diótrefes, dice el versículo, aquí versículo 9, dice que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, entre la gente, no los recibe, y también anda parloteando con sus palabras, palabras malignas contra nosotros, palabras crueles, palabras como si fuera una espada que golpeaba. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo son sus palabras? ¿Cómo son sus frases? ¿Será que sale la humildad de Cristo? ¿Será que son palabras que animan? ¿Será que son palabras que fortalecen al que está pasando momentos difíciles? ¿O son palabras chocantes, palabras hirientes? Palabras que dicen, no, así no es como yo digo. Es como si yo voy a hacer a mi manera. Y dice que parloteaba palabras malignas. Qué tremenda esta frase. Cuando yo leí detenidamente este versículo, me agarró como una cosa, qué tremendo. ¿Cómo puede haber una persona que hable palabras malignas y está dentro de la iglesia del Señor? Todavía le faltaría santidad en su carácter, santidad en su modo de hablar, santidad en sus pensamientos, porque no puede alguien que es santo sacar algo malo. Del buen tesoro, dijo Jesús, sacamos lo bueno. Dijo el apóstol Santiago, de una misma fuente no puede provenir agua dulce y agua salada. De la misma manera no podemos bendecir a Dios con nuestros labios y con nuestros mismos labios maldecir a nuestros hermanos. No, cuidado porque eso es peligroso. Y el Señor quiere librarnos de estas cosas. El Señor quiere que entiendamos que necesitamos mostrar un carácter cristiano, un carácter de Cristo, porque ¿sabe qué? La lengua también debe nacer de nuevo. Le dirá, hermano, ¿qué está diciendo? Le estoy diciendo lo que la Biblia dice, que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y si es nacer de nuevo, es entero. Nacer para Dios, nacer para hacer su voluntad, nacer para ser sus siervos. Y parte de ese nacimiento tiene que involucrar este miembro llamado la lengua, que con ella bendecimos a Dios y algunas veces blasfemamos o maldecimos a los hombres que fueron creados a imagen de Dios, dice el apóstol Santiago. Cuidado, esto no debe ser así. Cuidado. Sus labios tienen que ser para bendecir, su lengua tiene que ser para alabar a Dios, darle gracia, mostrar las grandezas de Dios a través de su palabra y a través de tantos beneficios que Dios hace a favor de nuestras vidas. Así que avanzamos un poquito más. Este hombre era de un carácter desagradable y dominante. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, según el versículo 10. Como creyente, a este hombre no le gustaba confraternizar.
Y nosotros necesitamos confraternizar. A través de hoy, quizás no de estar juntos, pero a través de un mensaje de texto. Saludar, expresarnos palabras de aliento, expresarnos palabras de esperanza. Decir: estoy contigo. En este momento de dolor, comparto tu dolor. Estaré orando por usted. Le estaré ayudando. Eso es confraternizar. A Diótrefes no le gusta confraternizar. Él quiere hacer su propio imperio, su propio lugarcito donde él sea el rey y no Cristo. Y nosotros necesitamos despojar ese yo y hacer que en el trono de nuestro corazón esté sentado el Señor Jesús. Porque de allí va a salir dulzura, va a salir algo bueno para confraternizar con los hermanos. Nos vamos a acordar porque el Espíritu Santo nos va a traer a la mente el recuerdo de los hermanos, el recuerdo de las buenas enseñanzas de los antiguos que ya están con el Señor. Así que cuidado. Punto número 2, se mostraba muy independiente en sus relaciones cristianas. Yo no necesito de ustedes, diría Diótrefes. Yo no necesito de Juan. Yo no necesito del hermano Gallo que venga acá a ayudarme con la enseñanza. Yo no necesito, yo estoy bien como estoy. Cuidado. En otras palabras, no existen los llaneros solitarios. Necesitamos de compañeros, necesitamos tener una relación cristiana que confraternice la unidad, el amor, la paz, los buenos principios. Eso necesitamos más que nunca en este tiempo, donde Satanás golpea contra la iglesia, donde Satanás quiere dividir la iglesia, donde se levantaron hombres con poder humano, con sabiduría de esta tierra, que es animal, diabólica, y que quiere torcer los principios de Dios, y quiere dividir el cuerpo del Señor, pero es vencido en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a permanecer en lo que hemos aprendido. Vamos a permanecer en la unidad, vamos a permanecer en la confraternización, en la unidad del Espíritu, en los que hablamos el mismo idioma y que vamos para el mismo lugar, el cielo de gloria que el Señor tiene preparado para nosotros. Otro punto que estamos aquí viendo, Diótrefes creía que en el ministerio de las prohibiciones más que en el de las edificaciones. ¡Qué tremendo! Este hombre creía en el ministerio de la prohibición. Prohibido no te juntes con aquel, está prohibido. Prohibido que venga el otro. Acá no se hace esto. Prohibiciones. Y no en el evangelio de las edificaciones. Nosotros necesitamos edificar. Nosotros necesitamos construir. Y aunque el enemigo quiera venir para desanimar, y esto me hace acordar a Nehemías, el constructor de los muros de Jerusalén, que cuando el enemigo no pudo de una manera, quería entorpecer de otra y lo mandaba a llamar para tener ciertas reuniones con él. Pero Nehemías entendió, como hombre sabio y dirigido por Dios, que ellos buscaban su vida para matarlo. Entonces, ¿sabe qué decía? Para los que le venían a invitar, decía: nosotros venimos de tal parte, te mandan a llamar para que se sienten en la mesa a conversar, dialogar, y bueno, nosotros venimos de parte de esta gente. Y él decía: yo no puedo ir porque tengo una gran obra que hacer. A mí me fue encomendada una tarea. Yo no tengo tiempo para estar conversando. Hago una gran obra. La gente que está conmigo me está ayudando. Ahora no es momento de conversar, porque entendía que el enemigo lo llamaba para querer terminar con su vida. Así que cuidémonos. Los que edificamos, cuidémonos del enemigo. Los que aportamos a la unidad, cuidémonos del enemigo. Porque Satanás va a querer hacer que dejemos de hacer la obra de Dios que estamos haciendo, que nos fue encomendada, que nos fue dada esa responsabilidad para dedicarnos a otra cosa. Porque así es el enemigo, él busca la manera
pero es vencido en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte. Dijo Nehemías: ustedes no tienen ni parte ni memoria entre nosotros. Y el enemigo no tiene parte entre medio de nosotros. Nosotros somos de los que edifican, de los que ayudan, de los que confraternizan, de los que aman la unidad, de los que aman la paz, el acuerdo. ¿Te sabía que en la guerra hay pérdida y en la paz hay ganancia? Nosotros tenemos que luchar por la paz, por mantener la paz, porque ahí hay ganancia. Hay ganancia en todos los ámbitos, pero en la guerra hay pérdida de vidas, pérdida de cosas materiales, pérdida de valores. Hay en la guerra. Así que no optemos por la guerra, optemos por la paz. Y Dios va a estar con nosotros. Ya termino en estos últimos puntos. Por culpa de él, de Diótrefe, muchos se iban de la iglesia. Se consideraban dueños de la obra del Señor. En la actualidad hay muchos Diótrefes pastoreando, evangelizando y enseñando cosas contrarias a lo que hemos aprendido en las Escrituras, la palabra del Señor. Cosas contrarias de las que nos han enseñado nuestros pastores, nuestros antepasados, los que ya descansan con el Señor, que luchaban por la paz, por el acuerdo, por la unidad, por la doctrina, por las sanas costumbres, por los buenos hábitos de nuestra iglesia. Entonces, en el nombre de Jesús, vengo para decirle en este mediodía que Dios está interesado en que seamos como el hermano Gallo, que seamos como el apóstol Juan, que se refería a Gallo inclusive en esta carta como amado, persona a quien él distinguía, porque era defensor de la verdad, porque amaba la confraternización, porque amaba estar junto entre los hermanos. Pero no podía dejar de menos también denunciar este espíritu que muchas veces causa estrago y causa tantas cosas contrarias al cristianismo verdadero, al que hemos aprendido, al que el Señor nos dejó en su palabra. Causa muchos males. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a cuidarnos, vamos a amar la unidad. Cuidado que ese espíritu del síndrome de Satán no te vaya a querer desviar del propósito de Dios. Si Dios te usa es para su gloria. Si Dios te usa es para su honra. Si tienes dones, llamado, talento, vocación, si tienes ministerio, la gloria y la honra siempre tienen que ser del Señor. Tus hermanos son semejantes a ti, costaron el mismo precio, fueron lavados por la misma sangre, fueron llamados para ser parte de la familia de Dios también. Algunos quizás de otras culturas, de otro color, de otra forma, de otro estilo. Pero lo que Dios ama es la unidad, la paz, el acuerdo, la armonía. Y eso tiene que reinar en medio de estos tiempos tan peligrosos que estamos transitando como iglesia del Señor. Los últimos días, sobre la faz de la tierra, el Señor tiene que venir a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin nada que pueda causar una división en el cuerpo de Cristo. Los siervos del Señor tienen que estar en acuerdo. Los que tienen el Espíritu Santo tienen que estar en acuerdo. Puede que tengan distintos puntos de vista, pero eso tiene que llevar a la unidad y al complemento de esta tarea. No a decir que yo soy mejor que usted es mejor que yo, que nosotros somos mejores que los otros. No, sino por lo contrario, complementarnos, ayudarnos, edificarnos, confraternizarnos, estar unidos en el Espíritu de Dios. Y no estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de los que están unidos en el Espíritu de Dios, que hablan la misma palabra, que interpretan los mismos mensajes, que están de acuerdo con la misma doctrina, con la misma enseñanza apostólica, la que nos va a llevar a la presencia del Señor.
No estoy hablando de ideología o partidismo o esto o aquello o parte denominacional, no. Estoy hablando lo que la Biblia dice, la unidad del Espíritu. Así que en el nombre del Señor, le animo a todos los que me están escuchando, ser fiel hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Oramos y luego escuchamos un himno que ya tiene preparado. Señor, te damos gracias. Te alabamos para siempre, te glorificamos. Gracias por esta palabra que hemos transmitido a través de estos medios. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, los del ministerio, los hombres que tú llamaste para esta gran tarea, servirte hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a luchar espiritualmente por mantener la unidad, la paz, el acuerdo, confraternizar en el Espíritu Santo, para que podamos dolernos con los que están dolidos, gozarnos y reír con los que ríen también, Señor. Gracias te doy. La gloria sea para ti. Tu palabra he predicado confiando que tu palabra tiene poder y nada más puede cambiar lo que tú has dicho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.